Bendiciones a mis amados y amigos en el Señor. Bueno, vamos a la reflexión de el fin de semana. Y esta semana vamos a hablar de cómo dice la Biblia que tenemos que orar correctamente. Porque igual que una persona puede hablar como él quiera y puede hablar las palabras más tenaces en su vida, y el que está escuchando solamente o lo puede repudiar o alejarse de él, o quedar encantado con la forma en que está hablando y de lo que está hablando. De la misma manera, nuestro Dios nos dice cómo Él se goza cuando la oración va conjuntamente con Él. Porque una cosa es que nosotros nos agarremos a una palabrería que parece una carretilla de toda velocidad. Y la mayoría de las veces leyéndole textos al Señor como si Él no conociera la Biblia. Y no teniendo un engranaje entre uno y otro. Entonces vamos a hablar de lo que el Señor dice. ¿Ya? No es lo mismo orar por hábito que hacerlo por convicción. Sí, hay gente que ora por hábito, por costumbre, ya, por cosas que normalmente deberíamos de hacer sin ninguna esfuerzo, sino naturalmente y con palabras que salgan de nuestro corazón guiadas por Dios. Orar con convicción es lo que equivale cuando damos por sentado que es verdadero el conocimiento y experiencia que vivimos cuando oramos. Que sabemos que estamos hablando con Dios aún sea una mínima oración. Que Dios nos está escuchando lo que estamos hablando. Esa convicción es la que hace que nuestra fe produzca esos frutos. ¿Ya? Porque sabemos que cuando estamos orando estamos hablando con Él. Y Él nos hace saber las cosas. En conclusión, pensamos y hablamos con Él. Y por eso, todo lo que vemos y oímos es lo que nosotros deseamos hacer. A eso equivale una oración con convicción. Cuando sabemos que vamos a hacer o nos disponemos a hablar de algo que el Señor nos está guiando a hacerlo. La práctica de este hábito con el conocimiento de que es una realidad que vivimos, sumada a una conciencia que no nos coloque dudas de lo que estamos haciendo, sino que por el contrario, nos afirme que es una realidad que vivimos y que podemos constatar y dar ejemplo de nuestros resultados. Por eso cuando hablamos con Él siempre esperamos con esa expectativa de recibir lo que estamos hablando en nuestras oraciones, porque sabemos que aún en momentos de la oración, Él nos puede corregir en lo que estamos pidiendo. Él nos puede hacer sentir, saber qué es lo que Él desea que pidamos. Posiblemente lo que le estemos pidiendo o no es el tiempo, o no nos lo va a dar jamás, o nos lo va a dar más adelante. Pero nosotros pensamos que la oración es una llamada de teléfono, un botón y Dios mismo está contestando y haciendo. No, orar en el Espíritu es orar de la mano de Dios hacia la voluntad de Dios para nosotros en ese momento, en ese día. Eso es lo que hace que nuestras oraciones siempre lleguen a Dios. Aunque tengamos que esperar algunas veces un tiempo para poder ver lo que estamos escuchando. Y aquí entran partes muy fundamentales. Si no estamos enseñados a hablar con Él, va a ser muy difícil que nuestro oído, el de adentro, el acoe, como se dice en el griego, el oído que escucha, pueda saber lo que Dios quiere que hagamos. Porque muchas veces nos podemos meter a hacer cosas y nos damos cuenta cuando estamos en la mitad del camino o en el inicio, la cantidad de trabas que hay para poder lograr las cosas, y más cuando corremos detrás de deseos que a lo último sus finales son desastrosos o que no traen provecho, que no nos nutrieron en nada, que por el contrario nos están metiendo en dificultades, en cosas que no esperábamos siquiera vivir. Por eso el apóstol Pablo, que narra mucho
de lo que los discípulos le pedían al Señor que les enseñara a orar, pero que les enseñara a orar como Él lo hacía. Entonces, porque imagínense lo que el Señor Jesús escribe al apóstol Juan, ahí en Juan capítulo 5, esa afirmación del Señor del versículo 19 al 21. Yo hablo lo que le oigo a mi Padre hablar, y yo hago lo que le veo a mi Padre hacer. Dice en el 30 del mismo capítulo, porque yo no he venido a hacer mi voluntad, mi deseo. Yo vine a obedecer y a hacer la voluntad de Él. Dice Pablo en Romanos 8, del 26 al 27. Dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué Pablo nombra que estamos orando y que el Espíritu nos va a ayudar cuando estemos débiles? Sí, porque es muy fácil ser fuerte en la oración y en hablar de que hablamos con el Señor cuando todo está bien. Pero cuando tenemos esa incapacidad de producir resultados por causa de los momentos que estamos viviendo y no sabemos cómo orar en ese momento, dice el Espíritu Santo, porque no sabemos orar como es debido en ese momento de debilidad, dificultad. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, palabras que nosotros no podemos expresar. Él está pidiendo al Padre por lo que nosotros necesitamos. Y a lo mejor le está diciendo el Padre, no le tengas en cuenta eso que está pidiendo porque no sabe lo que está pidiendo. Eso que está pidiendo le va a traer consecuencias, le va a traer procesos, le va a traer dolor. Mira, ¿sabes qué? Como Él no sabe lo que estamos hablando, son los sonidos indecibles. Por favor, entrégale esto. Dile, hablemosle sobre esto, que es lo que va a seguir narrando Pablo ahí. O sea, cosas que solamente están en el diálogo del Dios, Espíritu, Padre, Hijo. Así como se juntaron en un principio para crearnos, se juntan continuamente para aquellos que están orando firmemente en el Señor y confiando de que ellos lo que desean es que Dios haga la voluntad de Él para ese momento en medio de las circunstancias más adversas que tengas. Lo mejor es la voluntad de Dios. Porque no sabemos cómo orar, como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel, que es el Dios plural, Dios, Elohim, allá habla de Elohim, el que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Y esa palabra Espíritu la vas a encontrar con mayúscula en cualquier edición bíblica. Porque es la comunicación entre el Padre y el Espíritu, hablando entre ellos en el idioma celeste, para que ni el diablo pueda entender siquiera lo que ellos están diciendo a favor de nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él es el que escudriña no solo los pensamientos, sino las intenciones que hay detrás de cada uno de ellos. Eso es Él pidiendo a nuestro favor, porque Él intercede, Él ruega por los santos. Y ahí me gusta la palabra santo. No colocó por los creyentes, no los santos. No que seamos santos, pero vamos buscando la santidad día a día. Somos santos delante de Él por Jesús. Santos y perfectos, pero en nuestra vida real, más imperfectos que nosotros no hay. Mas, sin embargo, Él nos ve de ese tamaño, a ese nivel, por estar cubiertos por la sangre de nuestro Señor. Entonces, hay una intercesión para que así estamos pidiendo mal y pidiendo para errores o para deseos que no son conforme a la voluntad de Dios. Él intercede, le ruega al Padre por nosotros los santos, los que buscan. Santos ahí significa las personas que buscan
la respuesta de Dios para ese hecho, para esa circunstancia que están viviendo. Él siempre va a hablar lo correcto para nuestra necesidad. Por eso el Señor nos pide que oremos siempre en el Espíritu. Profeta, ¿y cómo es eso de orar siempre en el Espíritu? Bueno, tenemos que invitarle siempre. Nosotros muchas veces comenzamos a orar en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia fuerza, en los versículos bíblicos que nos sabemos. Y más si tenemos que estar orando delante de mucha gente, o así sea un grupo pequeño, y siempre estamos buscando cómo deslumbrar. No, yo no necesito eso. Yo lo que necesito es que clames al Espíritu. Él tiene el conocimiento antes de que tú llegues a necesitar algo, y Él sabe la respuesta que Dios tiene que enviar. Así pidamos mal, Él siempre, si estamos con Él, estamos clamándole a Él, pidiéndole que nos ayude, Él siempre va a ayudarnos. Entonces nosotros tenemos que estar velando con perseverancia, suplicando por su voluntad. No es las palabras que decimos de la Biblia cuando oramos, sino buscar ser guiados por las palabras de Dios a través de su Espíritu. De allí la súplica del mismo Espíritu, para que no nos dejemos guiar por nuestro conocimiento bíblico o por la necesidad natural, sino que oremos a Él, con Él, y llamémoslo a Él para que Él interceda por nosotros con la voluntad de Dios para nosotros. Y por eso Pablo sigue hablando en muchas de sus cartas sobre esto, lo que es muy importante. En Efesios 6 él comienza a tratar algo a partir del versículo 18. Esto nos debe llevar a colocar todo nuestro esfuerzo a lograr lo que Dios tiene preparado para nosotros, por encima de nuestra voluntad y necesidad. El profeta, entonces no oro por lo que necesito. Yo no te estoy diciendo que no ores por lo que necesitas. Yo lo que te estoy diciendo es que le pidas al Espíritu que venga a orar contigo por lo que tú necesitas. Y Él va a pedir delante del Padre la respuesta a esa necesidad. Posiblemente no sea la que tú estás queriendo que llegue, la que tú estás pidiendo o la que tú esperas que se realice. Profeta, entonces, ¿dónde está la fe? Ah, qué buena pregunta. Porque una fe que funciona en el amor de Dios está ligado al deseo del corazón de Dios. Porque le amamos. Y sabemos que Él tiene los mejores pensamientos, las mejores palabras y los mejores hechos. Que si nos acercamos a Él y lo buscamos de todo corazón, vamos a obtener siempre lo mejor, lo excelente. ¿Ya? De allí la importancia de orar siempre en compañía del Espíritu Santo, quien nos mostrará lo que nos conviene y afirmará nuestras esperanzas con la fuerza de los deseos de Dios, que eso sí traen, aunque haya obstáculos, aunque haya oposición, aunque el momento sea difícil, aunque no haya provisión, Él comienza a poner la fuerza, el aliento, para que salgamos adelante de la mano de Dios. Por eso, al empezar a orar, debemos siempre invitar al Espíritu Santo, que nos guiará en nuestro destino. El ignorarlo es apagar la vida con Él en nosotros. Pero invocarlo siempre que nos ayude es el mejor hábito, porque oraremos según la voluntad de Dios, pues es el único que conoce lo más profundo de nuestro ser. Y antes de que pensemos, ya Él sabe. Es importante: Espíritu Santo, ven a mí. Dame sabiduría, dame mirada para ver lo que tú tienes para mí. Dame oído para escuchar lo que tú quieres que yo haga, que yo busque siempre la realidad de tu voluntad. Haz que mi corazón siempre sea capaz de orar con más claridad, que cada día lo haga mejor, porque quiero hacer solo tu voluntad. Quiero llegar al conocimiento de la verdad que tienes preparada para mí, para vivir la plenitud en el Espíritu. Porque no solo quiero hacer lo que yo deseo para mí, sino todo lo que tenga que ver con tu plan para mi vida. Y que yo pueda oír y hacerme sensible a tu voz, te lo suplico. Porque ¿cuál es el fin de la oración de un hijo de Dios? Involucrar de corazón
al Espíritu Santo de nuestras oraciones. Porque si Él dice que guiamos en el Espíritu, Él nos está diciendo, es una posibilidad, hijo mío. Tal vez te acuerdes de hacerlo. No es imperativo. Oremos en el Espíritu Santo. Que nuestras oraciones sean guiadas con Él en nuestro caminar para poder alcanzar el propósito de vida aquí. Porque nacemos para cumplir un propósito no solo de Dios, sino de nuestra vida. Nuestra vida está atada a la bendición de la mano de Dios o alejarnos de la mano de Dios y recibir lo que nosotros podamos sembrar en esta vida. Se nos hace difícil lograrlo por la falta de intimidad con Él. Y es cuando nos damos cuenta que lo que decimos de boca no es lo que realmente vivimos. No amamos al Señor nuestro Dios con todo el corazón, como lo decimos, y con toda el alma, y con toda nuestra mente, y con toda nuestra fuerza. Porque no hemos tenido en cuenta al Espíritu Santo y hemos estado siempre por encima de Él. Él no ha sido el primero, no le decimos que nos acompañe, que nos guíe. Pero sí, cuando estamos en la angustia, el dolor, la enfermedad, la escasez, es que nos damos cuenta que no hay respuesta y entonces nos vemos que estamos lejos, que hemos estado lejos de Él. Por eso este principio de invitar al Espíritu Santo en nuestras oraciones es supremamente importante. Porque cuando Dios es primero en nuestra vida de oración, Él coloca sus deseos en nosotros. De lo contrario, van a imperar nuestros deseos. Por eso el mismo Pablo decía en Filipenses 2, porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿A quiénes? A los que lo invitan, a los que están buscando que Él venga a orar conmigo. O dicho de otra forma, pues Dios, según su bondadosa determinación, deseando que nos pase lo mejor siempre, aunque haya batallas y luchas, Él va a hacer que las pasemos triunfantes. Porque según su bondadosa determinación es quien hace nacer en nosotros los buenos deseos y es quien nos ayuda a llevar a cabo esos deseos. No solamente en la vida, sino en lo que Él quiere que hagamos con nuestra vida para su obra. Pero si no tenemos comunicación con Él, jamás sabremos lo que Él desea hacer con nosotros en esta vida y en lo que preparó en la eternidad para nosotros. Esta es una regla de oro del reino de Dios en la tierra. Sí, porque el reino de Dios en la tierra es poder establecerse en un mundo contaminado, sucio, inmoral, lleno de pecado, donde las acechanzas siempre van a estar tratando de apartarnos, de destruirnos, de poder reinar. Reinar en un mundo hostil, en donde por lo que Jesucristo hizo, le arrebatamos ese pedazo de reino para nuestras vidas. Y arrebatado ese pedazo de reino, nosotros vivimos con un rey en el pedazo de tierra que nos toque vivir, en el tiempo, en la sociedad, en la cultura, en la economía, en la salud, en todo, reinando con Él. Pero Él tiene que ser el centro de nuestra oración. Esta devoción total a Dios, amarlo de esta forma imperativa y en presente continuo a través de su Espíritu Santo, es colocar toda mi fuerza interior para pensar todo lo bueno, misericordioso, bondadoso que Él es. Cuando nuestro pensamiento está de continuo haciendo esto cada momento de día y tiempo de nuestra vida, nos enamoramos de Él. O sea, todos tenemos problemas, aflicciones, dolores, angustias, escasez. En algún momento de tu vida lo vas a tener o lo has tenido por mucho tiempo. Dos alternativas. O seguís pensando en tu necesidad de solucionarlo, o comienzas a invitar al Espíritu Santo para que Él venga, te ayude y te guíe, te muestre, te enseñe, te diga cómo hablar delante de las circunstancias de este sistema y poder salir adelante. Pero esto es algo que vamos haciendo de continuo, y cuando estamos viendo lo misericordioso, lo bondadoso, lo bueno, lo ayudador, cómo provisiona, cómo sana, cómo nos ha libertado, y en nuestra mente solo está generando la vida de Dios que ha hecho en nosotros, nos vamos a enamorar de Él.
Porque así es que las personas se enamoran. Cuando tú comienzas a admirar lo que otra persona tiene, comienza a gustarte muchas más cosas en la medida que hablas con esa persona y vas conociéndole y teniendo contacto. Él por eso manda que lo amemos. O sea, nadie nace amando a Dios. Por eso Él determina que debemos amarlo. Tenemos que enamorarnos de Él en base a sus atributos y virtudes, siempre a nuestro favor, y conocerlas, vivirlas, no solo pensarlas y hablarlas. Tú tienes que vivir lo que tú crees. Si tú no puedes vivir lo que tú crees, tú no tienes fe. Tienes miedo, temores y dudas que los has hecho mayores que Dios. Pero cuando podemos enamorarnos de ese Dios, entonces tenemos esa pasión por verlo a Él hacer lo que Él nos ha mostrado que va a hacer. Porque si Él es el que coloca el deseo y va a orar para que se llegue a cabo, pues la expectativa nuestra es esperar cómo lo va a hacer. Si caminamos guiados por el Espíritu Santo, siempre tendremos libertad para rechazar todo lo malo. Aquí es donde decidimos si ser guiados por el Espíritu o desobedecerlo. El mismo apóstol ahí en Romanos 8, regresando, dice, porque la mente puesta en la carne, cuando nuestros pensamientos solo están girando en el hombre viejo, en lo que hacía, en lo pecaminoso que era, lo ventajoso, cómo vivía y sobrevivía ese tiempo, y en los placeres que te daba la vida y la inmoralidad en que vivías, no hay espacio para Dios, porque tú, es tu corazón, que es tu culto racional, es solo muerte, separación de Dios, porque la palabra muerte ahí es separado de Dios, pero la mente puesta en el Espíritu, en lo que Él es, lo que expresa Gálatas 5, el fruto de Él, la semilla de Él, la fuerza, la potencia de Él, el poder que se le ha sido dado para que en esta dispensación del Espíritu Él haga como hizo Jesús, cosas mayores en nosotros. Lo atestigua la Biblia, para poder alcanzar las bendiciones preparadas para nosotros, ya que la mente puesta en la carne, los deseos del hombre natural, el inmoral, el pecaminoso, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Cuál ley de Dios? La ley del Espíritu. Cuando la iglesia entienda que estamos en la dispensación del Espíritu, hay que orar, hablar y hacer, invitando al Espíritu, hasta que llegue un momento en que solo lo del Espíritu fluye a través de ti. Y ese empoderamiento es lo que hace que delante de personas que tú no conoces, Él se pueda manifestar con poder, enseñándoles a esa persona por una palabra o por un hecho de que Dios existe y es vivo y es real. Pero mientras la mente esté puesta en los deseos pecaminosos, jamás vamos a obedecer a Dios. No habrá espacio para Él. Él dice que es enemigo de Él. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita y gobierna en vosotros. Habita y gobierna en vosotros. La postura de nuestros pensamientos, dice Pablo, será, si estamos acompañados por el Espíritu Santo, el secreto de orar con el Espíritu Santo nos llena de paz de Dios. ¿Y cómo se muestra eso? Por nada estéis afanosos. Es lo primero que comienza a colocar el Espíritu. Paz, seguridad, esperanza, confianza. Antes bien, en todo momento, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. No es que no pidamos, le vamos a pedir que venga, que vamos a pedir lo que estamos necesitando y le vamos a presentar con Él, que eso es un gancho seguro, porque Él nos va a traer lo que Dios quiere que pase. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo único verdadero y establecido es la palabra de Dios. Todo puede pasar, pero el amor de Dios
y su palabra jamás, jamás de los jamases va a pasar. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, todo lo de Dios tiene que ser glorificado, elogiado. En esto meditad. Y aquí la palabra meditar tenemos que expresar en el contexto de lo que Pablo está hablando. Porque es meditar, no es y pensar y pensar. No, meditar es como cuando las vacas comen, que regurgitan todo para volver a masticar. Esa es la meditación en Dios. Pensar y hablar, retarte, desafiarte, afirmarte si lo estás haciendo bien. Porque se ora con la boca. Porque si solamente oramos de pensamiento, vamos a abandonar la comunicación, la vamos a romper con Dios. Por causa de las cosas que tenemos que resolver en nuestro diario vivir o por las cosas que deseamos alcanzar. Cuando la oración se hace solamente pensando, yo ya sé que te perdiste. Yo ya sé que el Espíritu Santo se tuvo que apartar porque tu mente se llenó de todas tus necesidades, de personas, de cosas. Y lo que Pablo está compartiendo en estas escrituras que hemos leído es enfocado en Él, rechazando todo pensamiento que sea del hombre natural y enfocarnos solamente en las cosas justas, verdaderas, en las cosas que Dios dice que nosotros somos y que Él hará, lo que Él promete que va a responder, que si lo llamamos, Él va a acudir, que si le tocamos la puerta, Él la va a abrir, que no hay nada que nosotros vamos a pedirle que Él diga no. No, Él va a decir, si te va a decir no, te va a decir por qué, por cuándo. Esto no te conviene, hijo. ¿Por qué? Porque Él es el que coloca el deseo y cómo el hacer. Si hay un mal deseo, te lo va a destruir. Y te va a enseñar por qué. Y te va a enseñar qué puedes pedir que va a ser más grande. Porque te va a subir de nivel. Luego el desafío de esta reflexión es, ¿invitas al Espíritu Santo cuando oras? ¿O comienzas a la retajila de siempre? No, tómate tu tiempo y dile, Espíritu Santo, voy a cambiar mi manera de orar. Yo te invito a que vengas a mí. Quiero estar contigo. Y si no sabes decir más, solamente dile, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. A mí me tocó empezar así, porque me atribulaban, me destruían, me machacaban los pensamientos de las necesidades de este mundo. Pero cuando me di cuenta de esto hace muchos años atrás, comencé a decirle cuando no puedo y estoy en esa debilidad que habla Pablo, comencé, Espíritu Santo, te necesito. No puedo establecer mi oración, Espíritu, ayúdame, intercede por mí, ocupa mi mente, ven, destruye todo pensamiento contrario a lo que tú quieras hacer conmigo. Y puede que te esté hablando con el Espíritu minutos o puede ser horas. Pero de que viene, viene. De que te fortalece, te fortalece. De que te empuja, te empuja. De que te muestra, te muestra. De que te enseña por dónde caminar, te enseña. Y comienzas tú a estar caminando y Él te va diciendo, eso no, eso sí. Haz esto, al otro, eso déjalo afuera, esto tómalo. Así comienza. Y cuando estamos en esa miel con Él, ya no queremos orar de otra forma. Ya no queremos. Esa es la oración que los apóstoles le pedían a Jesús que le enseñara a orar. Bueno, mis hermanos, esta ha sido la reflexión del viernes de este fin de semana. Espero que te sirva, que leas las escrituras, repite de nuevo la enseñanza, toma tu Biblia, mira despacio, para, frena, hasta que esto sea parte de tus tuétanos, la sustancia que te da la vida. En el nombre de mi Señor Jesús y su Santo Espíritu, amén y amén.